estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrión el cierre de la semana con Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. La acción de Mercado Libre cayó casi 5% ayer, pese a un balance en el que superó las estimaciones de ganancia neta, facturación y volumen total de pagos. Como les adelantaba ayer, la explicación tiene que ver con que Meli está gastando más para crecer más rápido y eso golpea la rentabilidad de corto plazo, aunque prometa un beneficio mayor en el largo. Así las cosas, los ingresos operativos quedaron por debajo de lo esperado, presionados por la fuerte inversión en envíos gratis, una política más agresiva en el negocio de crédito y logística en Brasil y México. Aún así, no son pocos los bancos que mantienen una mirada alcista para las acciones, confiando en que valdrá la pena justamente sacrificar esos márgenes en el corto plazo. En el extremo inferior del rango de predicciones, el JP Morgan aparece con $1.900 a 12 meses, mientras que VSBB ubica el precio objetivo en $1.750. Goldman Sachs y HSBC fijaron por su parte $2.100 como price target, Morgan Stanley $2.450 y Bradesco $2.700. Recordemos que la acción venía operando en torno a los $1.900 previo al balance y que ayer quedó en 1.830. Le sumo en el plano corporativo local 2 novedades de ayer. Por un lado, YPF sigue saliendo del petróleo convencional, anunció ayer 2 áreas vendidas en Mendoza por $405 millones en total, esto como parte de su plan 4x4 para concentrar las inversiones en vaca muerta. Uno de los paquetes los compró San Benito Upstream, ligada al grupo Pérez Companc, que con esta operación pasaría a ser la segunda mayor productora de petróleo convencional del país, detrás de Pan American Energy. Y Aerolíneas Argentinas aprobó su balance 2025 con una ganancia neta de 238.000 millones de pesos y un patrimonio neto positivo por primera vez en más de una década. Según destacó Luis Caputo en X, la compañía va a pagar el impuesto a las ganancias por primera vez en su historia y por segundo año consecutivo no necesitó aportes del Tesoro, algo que no pasaba desde que el Estado tomó el control accionario. 2. El nuevo relevamiento de expectativas del Banco Central dejó 3 señales principales. La inflación sigue cediendo, el dólar subiría menos de lo que se pensaba y la economía crecería menos también de lo que esperaban los economistas en junio. En cuanto a la inflación, los analistas mantuvieron su proyección para julio en 2% mensual y recortaron 2 décimas la de todo el 2026 a 29,8%. La desinflación entonces avanza. Para los próximos meses ven un sendero descendente efectivamente en 1,8% en agosto y septiembre y bajando hasta 1,6% en noviembre. Y para el tipo de cambio hubo un ajuste a la baja en las estimaciones, ahora proyectándose un dólar oficial de 1.652 pesos para diciembre, un recorte fuerte frente a los casi 1.673 que estimaban en junio. De esa forma, la variación interanual del mayorista quedaría en 14% para el 2026. Donde el REM se puso más pesimista fue en la actividad, donde el consenso recortó el crecimiento proyectado para el PBI en 2026 a 2,7%, 4 décimas menos que en el REM de junio. Además, tal como te habíamos adelantado esta semana en bloomberlinia.com, anticiparon que la economía se contrajo 0,4% en el segundo trimestre, aunque esperan que rebote 1% en el tercero y en el cuarto. En tanto, la desocupación de fin de año la mantuvieron en 7,5% y hubo buenas noticias por el lado del comercio exterior. Las exportaciones proyectadas para este año quedaron por encima de los $100.000 millones, dejando un superávit comercial de $23.434 millones. Y en materia fiscal, ningún analista espera un superávit primario menor a los 9 billones de pesos para este año. Por último, la tasa de plazos fijos mayoristas bajarían de forma gradual del 22,4% en agosto al 22,2% en diciembre. Cierro comentándoles que el Banco Central también presentó ayer la última
última edición del IPOM y que Santiago Bausili dijo en conferencia de prensa que no están pensando en una baja para los encajes bancarios, al menos no en el corto plazo. La remonetización se dará a través de la compra de dólares por parte de la autoridad monetaria. 3. Las acciones y los bonos cerraron a la baja ayer en el mundo, mientras el petróleo saltaba por un rebrote de la tensión en Medio Oriente. Efectivamente, lo que venimos viendo hace ya tantos meses. Habiendo tocado por estos días los $78, la falta de definiciones sobre el acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz llevó al Brent nuevamente hasta los $83 en las operaciones de la tarde de ayer, y esa suba reavivó los temores de que la Fed tenga que subir finalmente las tasas. Así las cosas, el S&P 500 cayó 0,2% por segunda rueda consecutiva, el Nasdaq 100 cayó 0,4% y el Dow Jones quedó en un rojo de 0,9%. Según reportó Bloomberg News, la prensa iraní informó que Irán buscaría prohibir en su acuerdo con Omán el paso de barcos estadounidenses e israelíes por Hormuz y exigir compensaciones a los países hostiles antes de dejarlos usar esa vía. En paralelo, la agencia Fars dijo que fuerzas navales iraníes habían atacado objetivos hostiles en la entrada del estrecho. En ese contexto fue que el rendimiento del T-bill a 10 años avanzó 5 puntos básicos hasta 4,66% y el dólar se fortaleció. En el plano corporativo cayeron con fuerza las fabricantes de memoria SanDisk y Western Digital por proyecciones que no convencieron al mercado. Pero todas las miradas están puestas en el dato de empleo que sale hoy, con los economistas esperando que Estados Unidos haya sumado unos 80.000 puestos en julio después de los flojos 57.000 de junio. Y el número no es menor porque con algunos miembros de la Fed pidiendo subir las tasas ya, el mercado asume que va a ser la inflación la que defina la decisión de septiembre. Tras un rally tan veloz, el mercado necesita un dato de empleo que no sea ni muy caliente ni muy frío para seguir subiendo. Antes de pasar al cierre con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval cayó 1,8%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,8% para Mercado Libre y subas de hasta 3,6% para Vista. Los bonos soberanos argentinos Ley Nueva York cerraron rojos, con caídas de hasta 1,2%, dejando al riesgo país en 434 puntos. El dólar blue cerró en 1.530, el MEP en 1.520, el contado con liqui en 1.577, el mayorista en 1.499,50 y el minorista en 1.520. En tasas, la LECAP al 16 de octubre quedó en 25,6% y el índice de caución BIMA cerró en 22,1%. El Banco Central compró ayer 41 millones de dólares, pero después de pagarle al FMI más de 850 millones de dólares, las reservas brutas volvieron a ceder por debajo de los 50.000 millones, quedando en 48.835 millones de dólares. El cierre. Y ahora, como todos los viernes, para cerrar la semana, lo escuchamos a Tomás Carrió, esta vez junto a Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group. Bueno, Salvador, entre analistas hay por estas horas muchas dudas respecto del destino final de los 3,7 billones de pesos que la Secretaría de Finanzas tomó del mercado en la última licitación de deuda, en la que había informado un rollover superior al 144%. Fuiste uno de los primeros analistas que advirtió por ese faltante en los depósitos que el Tesoro tiene en cuenta del Banco Central. Quería consultarte primero con los datos monetarios disponibles hasta hoy. ¿Qué hipótesis tenés respecto del destino final de esos pesos? Bueno, como bien comentabas, en lo que fue el resultado de la licitación, si uno la mira, había un rollover superior, ¿no? De que daba un financiamiento neto de 3,76 billones, si mal no recuerdo. Y si uno mira los datos monetarios de ese día de los depósitos del Tesoro en el Banco Central, incluso habían caído 0,26 billones. Entonces, un poco lo que empezó a pasar ahí, bueno, fue la rama del pensamiento empezar a descartar por lo menos hipótesis o movimientos anteriores. ¿Qué sabía pasar? Antes, por ejemplo, el Tesoro sabía con esos pesos, por ejemplo, comprar dólares al central. Que si bien dentro del esquema de la programación financiera que tienen ya estaría esa línea agotada, bueno, no podemos descartar lógicamente que haya algún tipo de movimiento de esos. Bueno, la cuestión es que los depósitos en dólares, por ejemplo, del Tesoro en el Banco Central no subían en la misma cuantía. Ahí ya teníamos una sospecha que comenzaba a estar más licuada. La otra era, bueno, ver si el Tesoro, como en algunas otras ocasiones, había salido a comprar en el mercado secundario bonos. Entonces, de esa manera, con esos pesos que le había entrado de la licitación, recompraba los mismos bonos. Lo ha hecho antes, asegurándose, en cierta manera, un rollover, con lo cual ese rollover de 3,76 billones era ficticio, pongámoslo entre comillas.
bueno, no había datos significativos, por lo menos de parte de los mercados, como para suponer eso. Entonces, la tercera hipótesis era decir, bueno, como la base monetaria no cayó, se mantuvo relativamente estable, era ver qué estaba pasando con los depósitos del sector público en los bancos comerciales. Y bueno, ahí había por lo menos algún indicio de que estuvieron aumentando 1,4, 1,5 billones en ese día. Por ahora, bueno, Ujú. lógicamente son hipótesis más contundentes, pero son hipótesis donde el Tesoro, en vez de retirar esa liquidez del sistema, la dejó dentro del sistema, entendiendo también que una parte de esos depósitos que dejó van en cajes y otra parte quedan como liquidez, como inversiones remuneradas. Así que Ujú. por ahí parecería que está la cuestión de la licitación. Claro, o sea, si lo hubiera depositado en su cuenta del central como hace habitualmente, eso queda encajado al 100%, mientras que mandándolo, por ejemplo, a la cuenta del Banco Nación, eso permite dar más liquidez a un sistema que venía mostrando algunas señales de asfixia, ¿no? Exactamente, si eso lo hubiese dejado en su cuenta que la tiene en el central, esos pesos se destruyen, desaparecen del sistema, generan una Ujú. situación de mayor estrechez en la liquidez que hay. Y eso hace que las tasas se pongan más volátiles. ¿Qué pasó? Evitaron hacer eso, se fueron hacia pesos que el Banco Comercial tiene que encajar una parte de eso, por Ujú. ciento, ¿no? De lo que se haga, puede ser un poco más, tomemos esos números. Eso hace que en definitiva la liquidez se tienda a ser, o por lo menos más relajada de lo que a priori hubiésemos sospechado. Esto en definitiva no es otra cosa que haber vendido algo de bonos contra pesos y que los pesos se quedó el central, perdón, el tesoro, pero en definitiva la situación de liquidez es a priori más estrecha que previo a la licitación porque una parte también la tenés encajada. Entonces, Ujú. las tasas estuvieron cotizando al alza. Por ejemplo, la tasa de caución está al 22, la de repo también 22, 23, con movimientos más volátiles. Y la Tamar, por ejemplo, que venía bajando sustancialmente hasta, te diría, primeros 10 días de julio. Bueno, hace unos 30 días que está en promedio en torno al 22,8, 22,5%. Donde esa volatilidad de tasas, bueno, lógicamente hace ruido dentro del sistema, donde el Banco Central toma en los repo cada vez menos pesos, y eso te diría que es el termómetro por excelencia de cómo está la situación de pesos. El central tomando 0,8 billones cuando normalmente el sistema tiende a estar un poco más relajado cuando toma 2,5, 2 billones, bueno, es una situación un poco más apremiante de liquidez. Ujú. Ahora, en ese contexto de liquidez más acotado, ¿no hubiera tenido sentido ver un rollover más bajo o te lo cambio el foco en realidad? ¿Por qué el Banco Central, perdón, la Secretaría de Finanzas, en este contexto de liquidez acotada, busca un rollover tan alto? Yo creo que va por el lado de tener un control o un margen para maniobrar más a voluntad, por así decirlo, más discrecional sobre la situación de liquidez y que no sea el central. Es decir, ¿ahora qué pasa? Gran parte de esa liquidez se la quedó el Tesoro, entonces ahora es efecto conjunto Tesoro y bancos centrales que deciden o intentan mantener esa liquidez o no, de acuerdo a los factores que consideren. Antes era más bien el central y el Tesoro estaba ajeno a eso. Hoy el Tesoro, ¿qué hizo? Tuvo rollover por encima de 100, le dio bonos a los privados, privados y entes públicos incluso también, y en definitiva se quedó con esos pesos. Ahora con esos pesos, ¿qué hizo? Bueno, decidió mantenerlos ahí. Vos me preguntás, ¿por qué directamente no rechazó ofertas en la licitación? Yo creo que para quedarse con el manejo ese de la liquidez, de poder decir a discreción y voluntad cómo manejarse de acuerdo a la liquidez que haya en el sistema. Ahora, la próxima licitación es el miércoles próximo, el 12 de agosto. ¿Cómo ves que llega el sistema a esa subasta? ¿Crees que el equipo económico va a tener que inyectar pesos hasta esa fecha? Y de paso, con depósitos en pesos en niveles de 8,2 billones. ¿Crees que el Secretario de Finanzas tiene margen para un rollover inferior al 100%, dado los vencimientos que se aproximan en los próximos meses? A ver, bueno, los próximos meses en la Argentina es largo plazo, Eh, pero yendo a lo inmediato, la licitación del 15, en definitiva, los depósitos que tiene hoy el Tesoro en el Banco Central exceden el vencimiento que hay, que principalmente está explicado por la letra, la S15G6. En definitiva, ahí está el grueso concentrado del vencimiento, que si mal no recuerdo eran 4,8 billones aproximadamente que vencían el 15. Entonces te diría que a priori esa
licitación no debería ser tan apremiante, con lo cual tienen margen para incluso dar rollover del 100%. Dada la situación de liquidez, ¿qué te diría? Quizá sería incluso hasta de cierta manera recomendable para las tasas, o por lo menos para que estén un poco menos volátiles, de inyectar algo de pesos, pero bueno, no nos olvidemos que también tienen pesos en los bancos comerciales, entonces de esa manera pueden ir jugando con la liquidez en una imagen que no vemos, o por lo menos no nos queda 100% traqueado qué están haciendo con los pesos que se quedaron en la licitación previa. Así que te diría que para esta licitación no es tan apremiante la situación, y yo creo que el MECOM va a intentar continuar con su estrategia de llevar vencimientos post elecciones como vienen haciendo. Entonces, un poco la estrategia también fue por ese lado en la del 31 de julio, de intentar postergar vencimientos todo lo que pudieron, y bueno, se quedaron con esa cantidad de pesos, y en definitiva ahora se quedan con el manejo de la liquidez. Un poco me parece que va en ese sentido. Hoy la prioridad del esquema financiero pesos, yo creo que está puesta ahí, de decir, tratar de rolear todo lo posible post octubre de 2027. ¿Y crees que hasta ese miércoles llega bien o va a tener que encontrar mecanismos para ir inyectando pesos todos los días? Por ahora no lo veo crítica a la situación, sinceramente, con estos niveles de tasas y demás. Sí considero de que hay una situación más de nerviosismo, sobre todo por cómo le pegó la curva a pesos. Pensar que hoy títulos en pesos que estaban hace un mes cotizando al 23 de TEA, hoy están en 27, 28, es decir, aumento de 5 puntos porcentuales en un mes es llamativo, incluso estás en niveles que no veías desde abril, suponete, y al tiempo que estuviste destruyendo pesos con las ventas de dólar link y demás. Entonces, de continuar así, vendiendo dólar link, no comprando en igual cuantía en el mercado de cambios y teniendo esta situación de liquidez, sí, ya para el 31, ahí podría ponerse un poco más volátil la cuestión, considerando que los vencimientos ahí sí son más abultados, y allí quizá las tasas de mantener todo de esta manera, es el famoso ceteris paribus, quizás lleguen más volátiles. De vuelta, si en la licitación del 15, supongamos, el rollover es cero, es decir, inyectan todos pesos, lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Pero el rollover es cero, bueno, ahí la situación cambia drásticamente. Entonces vamos a tener que ir viendo licitación a licitación, e incluso los movimientos que hayan en el mercado secundario, ya sea de dólar link o de pesos y cambiario, para ir analizando la situación de pesos. Así de volátil es hoy la situación de la tasa de política monetaria, si es que existe. Bueno, consecuentemente con todo eso se ven las tasas activas y pasivas que están en el sistema. La frase del día. Antes de irnos, les leo en la frase del día una parte del último informe de política monetaria del Banco Central, OIPOM. La experiencia del desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén muestra que la mayor parte del empleo derivado del crecimiento de los sectores primarios no se genera en empresas del propio sector, sino en el resto de la economía. El Central espera que de la mano del agro, el petróleo, el gas y la minería se reactive en los próximos años el empleo formal en sectores hoy rezagados como la industria, la construcción y el comercio. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.